En el Perú, vivir en un inmueble ajeno, ya sea de un familiar o de un tercero, suele verse como un acuerdo simple, pero la falta de formalidad puede convertirse en un problema serio. Los acuerdos verbales, aunque comunes, dejan a las personas expuestas a conflictos, cambios de decisión inesperados del propietario e incluso a perder el derecho de uso sin posibilidad de defensa. La ausencia de un contrato claro no solo genera incertidumbre, sino también riesgos legales y económicos que muchas veces se descubren demasiado tarde. Por eso, en la audiocolumna semanal de La Contra, Gabriel Menacho, socio de Menar Consultores, explica por qué es fundamental formalizar cualquier acuerdo de uso de un inmueble, qué condiciones mínimas debe incluir un contrato y cuáles son los riesgos legales de no hacerlo, incluso entre familiares. Vivir en una casa ajena, ya sea de familiares o de terceros, sea esta una casa, un departamento o terreno, sin que se tenga un contrato o un acuerdo formal, representa un grave riesgo y existen riesgos finalmente concretos para las personas que están ocupando estos inmuebles. Naturalmente, el no tener un contrato o un acuerdo formalizado genera que no se tenga claridad sobre cuáles son las condiciones que rigen el uso de ese inmueble. Si bien es cierto, usualmente uno utiliza un inmueble ajeno habiendo acordado previamente con el propietario, sea porque le prestó su departamento, por ejemplo, digamos, tu hermano prestándote su departamento, o bien porque finalmente tuvieron un acuerdo de palabra para arrendar el mismo. Lo cierto es que finalmente, al no haber formalizado nada, estos acuerdos previos, pues quedan un poco en el aire en el sentido de que no existe una prueba de los mismos. Y ya al no existir una prueba de los mismos, el mayor riesgo es finalmente el cambio de idea o de opinión del propietario respecto a ese acuerdo que se tuvo inicialmente. La idea de un contrato finalmente es que se tenga prueba de que el acuerdo como tal existió, que las condiciones fueron efectivamente las que se pactaron y que por ende estas condiciones tienen que respetarse. Siendo yo así, uno puede encontrarse en la situación de que, por ejemplo, si mi hermano me prestó su departamento y yo estoy viviendo en él, y me dijo, en una conversación, me dijo, bueno, yo te presto mi departamento y puedes vivir en él 5 meses, que él al mes 2 diga, pues no, no quiero que sigas viviendo en mi departamento y busca sacarme del departamento, ¿no? Si bien es cierto, un proceso judicial para que esto sea efectivo puede ser muy largo, si es que yo me negara a devolverle el departamento, lo cierto es que me encuentro en una situación de indefensión frente a no poder probar que el acuerdo con él era otro, ya sea porque me lo prestó, digamos, si se constituyó un derecho a habitación, por ejemplo, o ya sea porque hubo un alquiler pactado. Y eso nos lleva también a que, por ejemplo, si es que yo acordara con alguien que me arrienda determinado departamento a un costo de, imaginémonos, 2.000 soles mensuales, y durante 2 o 3 años, que finalmente esta persona, si es que yo no tengo un acuerdo firmado con él, a la mitad del primer año me pueda decir, no me has pagado absolutamente nada, si es que en todo caso tú tienes depósitos que me has realizado, no sé a qué corresponden y yo no tengo ningún acuerdo contigo. Entonces, el principal riesgo es la inexistencia de claridad respecto a las condiciones y la posibilidad de que finalmente el propietario recupere su inmueble desconociendo cualquier clase de arreglo verbal, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener formalizado un acuerdo que rija, digamos, el uso del inmueble, ya sea que este sea un préstamo, digamos, en el sentido de una cesión gratuita del inmueble, o ya sea que este sea finalmente un arrendamiento, ¿no? Entonces, es crucial que ante el uso de un inmueble de terceros, se firme un contrato y de preferencia este contrato se legalicen las firmas en él, lo cual le da fecha cierta y deja constancia de que efectivamente estas personas han firmado, pues, ¿no? Entonces, frente a un intento del propietario de desconocer esos acuerdos que podrían ser verbales, uno tiene la posibilidad de oponer el contrato para decir, miren, yo firmé un contrato con esta persona, señor juez, y estos acuerdos que él está pretendiendo desconocer son aplicables y por ende él no puede exigirme que le devuelva el inmueble en este momento, ni puede decir que los pagos que he realizado no corresponden, por ejemplo, a ese arrendamiento. Entonces es crucial tener un acuerdo de ese tipo porque finalmente los acuerdos verbales o, digamos, los acuerdos no formalizados de manera escrita, inclusive, por ejemplo, si fueran WhatsApps o correos electrónicos, si bien es cierto, pueden dar cuenta de un contrato, son una prueba un poco más débil ante un proceso judicial y ante una actuación, digamos, de mala fe del propietario de desconocer los acuerdos que tuvo. Por eso es tan relevante suscribir un contrato formal. Respecto a los acuerdos mínimos que se deben tener en un contrato de este tipo,
puede ser de alquiler o puede ser eventualmente un uso de habitación que se haya cedido o una sesión en uso gratuita y digamos sea onerosa o gratuita el uso del inmueble ajeno. Incluso entre familiares es recomendable que cuando menos se establezca, para empezar, si este es un uso gratuito, el cual podríamos estar dando una sesión en uso gratuita o un derecho a habitación constituido, o es un uso oneroso, en el cual nos encontraríamos ante un arrendamiento en principio. Ese es el primer acuerdo que en todo caso tendría que estar claro en un contrato formalizado, pero también estarán otras condiciones mínimas, como lo son, en primer lugar, el plazo del uso del que se podrá disponer del inmueble, sea un año, meses o varios años. Y también es recomendable que haya acuerdos establecidos respecto a los pagos, tanto en la forma de pago como en el medio de pago, como en los diferentes gastos asociados al uso del inmueble. Es importante que se detalle con claridad a quién se atribuye el pago de los servicios, arbitrios, cuotas de mantenimiento, que por ejemplo en un contrato de arrendamiento normal estarán a cargo de la persona que está arrendando el inmueble, del arrendatario, pero por ejemplo en un caso de uso gratuito podrían estar a cargo del propietario si es que así lo decidieran, pero eso es necesario que conste en un contrato para que luego no dé lugar a un conflicto y a un reclamo por parte del propietario. De la misma manera, es súper importante detallar cuáles son las opciones o cuáles son las situaciones en las cuales el contrato podría resolverse y el propietario podría requerir la devolución del inmueble o la persona, el arrendatario, podría terminar y retirarse antes del inmueble, sin que esto constituya alguna clase de penalidad o incluya alguna clase de retribución al propietario del inmueble. En ese sentido también, en cuanto al momento de la entrega, es importante que se defina en estos acuerdos a cargo de quién quedarán las mejoras que se hagan sobre el inmueble. Es muy común que las mejoras de recreo, llamadas de recreo, o mejoras que no son útiles, urgentes o necesarias, queden a cargo de la persona que ocupó el inmueble y que éstas, al finalizar el uso por parte del tercero, del arrendatario o a quien se le ha cedido el inmueble, queden pues a favor del propietario, ¿no? Más aún con, por ejemplo, las construcciones que se realizan sobre terreno ajeno, normalmente se genera el derecho a accesión o se hace la accesión de lo que se ha construido sobre el terreno y se acopla, digámoslo así, al terreno y resulta favorable al propietario. Ese costo, y si es que existe el derecho a reclamar una retribución o un reembolso de esas mejoras, es importante que esté definido en un contrato, como les digo, ya sea de arrendamiento o sea de una sesión en uso gratuita. Todas estas condiciones entonces serían las que mínimamente tendrían que definirse en un contrato de este tipo. Plazo, onerosidad o gratuidad, pago o gastos que asociados al uso del departamento, situaciones de resolución o determinación anticipada y incurrencia en las mejoras. Eventualmente también resulta importante agregar temas como penalidades, si es que fueran contratos onerosos, o temas de garantías, que también podrían ser aplicables, por ejemplo, en casos de arrendamiento. Entonces, lo ideal es que todos los supuestos y todas las condiciones estén claramente reguladas en un contrato, inclusive si solo se tratara de, por ejemplo, el ejemplo que daba al inicio, un hermano que le presta a otro su departamento porque lo necesita. Había adelantado un poco la situación respecto a la construcción en terreno ajeno y a lo que se le llama la accesión. Código Civil establece en realidad dos supuestos generales respecto a la construcción en terreno ajeno, una de buena fe y otra de mala fe. Y cada uno de ellos tiene consecuencias distintas. Para entrar, digamos, a lo más sencillo, cuando la construcción se realiza de mala fe, léase no habiendo tenido un acuerdo previo con la persona o directamente desconociendo cualquier condición que le impidiera construir en un terreno ajeno y a sabiendas de que esto se hacía en un terreno ajeno sin derecho alguno. Esto tiene como consecuencia que el propietario pueda exigir la demolición de lo construido, además del pago de indemnización, que esa demolición sea de cuenta de la persona que construye, o que construyó, mejor dicho, o puede hacer suya la construcción si es que así lo desea sin derecho a reclamarse cualquier clase de pago adicional. En el caso de la construcción de buena fe en terreno ajeno, las consecuencias son otras. El propietario, si quiere hacer suya la construcción, debe pagar el valor
de la edificación y de hecho se debe calcular el valor que corresponde pagar al propietario, o bien el constructor, la persona que construyó en terreno ajeno, tiene que pagar el valor del terreno sobre el que construyó. Siendo ello así, claramente las consecuencias son muy distintas y naturalmente un propietario que no ha dado ninguna autorización para que se construya en su terreno, más aún si es que no hay un acuerdo previo que deje claras las condiciones, pues, pues fácilmente se puede llevar a un tema de mala fe y perjudicar gravemente a la persona que construyó en el terreno que no era de su propiedad, exigiéndole que se le demuela, sin lugar a que tengan que devolver ningún dinero, o bien favoreciéndose el propietario con la construcción sin que tampoco le corresponda ningún pago, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la primera pregunta en relación a esta última, naturalmente lo más recomendable es que un contrato en el que se utilice o por el cual se acuerde el utilizar un terreno, un departamento o una casa ajena, debería incluir necesariamente también cuáles serían las condiciones, por ejemplo, para que una persona construya o realice modificaciones, por ejemplo, estructurales dentro de una propiedad y cuál sería el derecho que tendría esta persona frente a el propietario que no está conforme con esa edificación al final del tiempo de uso del inmueble y qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Si en todo caso tendría el derecho a solicitar el reembolso de ese gasto. Y eso es importante que se defina en el contrato de manera previa. Sin perjuicio de lo que ya he comentado, se señala en el Código Civil para los casos de manera general. Eso ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. Cuéntanos si alguna vez has tenido un acuerdo informal por el uso de un inmueble y qué problemas enfrentaste. Recuerda que puedes tener acceso anticipado a nuestras audiocolumnas, además de documentos exclusivos uniéndote a nuestro Patreon en el link de descripción o convirtiéndote en miembro de nuestro canal de YouTube con el botón unirse de aquí abajo.